Bueno, vamos a empezar con México en los 60, que en realidad yo opino que es una época en la que México despertó tanto social como políticamente. Había venido como mucho esta onda de que la gente se dejaba llevar mucho por lo que dictaba el gobierno, y en esta época en específico se dio pues este despertar, ¿no? Por los estudiantes más que nada. Empezaron a manifestarse, a un poco a pedir más derechos, a pues a tener un pensamiento diferente al que habían tenido hasta antes. Y pues yo creo que lo más importante o representativo que hubo en esa época fue la matanza de Tlatelolco. Entonces yo creo que más que nada ese fue el suceso que marcó, de hecho, hasta este tiempo, pues lo que ha venido pasando en México con respecto al pensar genérico, ¿no? Pues igual a mí lo que me llamó mucho la atención fue también buscar la manera en la que ellos querían resolver la crisis cinematográfica y el abandono de los públicos, principalmente gracias a las altas y bajas que se implicaban en el gran plan Garduño, cuyo objetivo, bueno, favorecer el cine de la Actualidad. sin embargo, a pesar de contar con el protagonismo de grandes estrellas como Pedro Infante, Silvia Pinal, que Silvia Pinal es uno de los ejemplares más conocidos que tenemos aún en la actualidad, a pesar de contar con el protagonismo de muchos de ellos e implementar diversas obras literarias, la iniciativa no era el logro del efecto desviado y ocasionó poco interés en la parte del público destacado de esta época. Sinceramente, esta época fue una de las más, se podrá decir, importantes, pero como tal fue una de las más abandonadas por el público, porque no tanto, bueno, obstante a que ellos hicieron lo posible por levantar lo que era el cine de oro mexicano, como tal, lo que hicieron las demás personas fue ignorarlo en esta época. Y Pero fue un también poquito era más... como que Ah, el cine independiente fue el que marcó los sesentas, ¿no? Porque era como que más calidad de cine y pues la gente no buscaba tanto eso. Sí, yo estoy de acuerdo con él porque es verdad que la gente ya empezaba como a buscar otras alternativas. O sea, a lo mejor las grandes corporaciones, inclusive el gobierno, ya querían regresar como al cine de oro, pero los directores estaban tratando de experimentar, ¿no? De ser diferentes. Era una época literalmente del despertar tanto como social y político como pues en el cine. En lo artístico. Exactamente por eso mismo vivían obsesionados en la pobreza, porque no generaban alguna, se podría decir, mercancía de eso, a pesar de que las figuras y las estrellas y todos los protagonistas del cine, tanto como camarógrafos, como todo ese, se podría decir, elenco en todas las películas, vivían en una totalidad de pobreza, no subían los ingresos, en uno de sus viajes, en lo que sea, no hacían lo posible por mantenerse en sí. Por eso querían volver a esa época. Pero pues que también pues, se concentraban más en las novelas, ya que en ese entonces había llegado la televisión pues a México. Exacto. Bueno, en ese entonces pues las novelas tuvieron como que mucha popularidad. Y es por eso que la gente pues ignoraba básicamente lo que era el cine, porque ya tenían acceso a otro tipo de contenido. Pues con su televisión era como de que, oh, vamos a ver la novela. Y se abandonó mucho Entonces el cine quizá, en ese entonces. entonces quizá por eso que quisieron hacer el cine de rock and roll, porque ya ven que en eso del cine de rock and roll fueron los cambios sociales, lo de la población urbana y toda esa Explosión. que vivió todo el mundo, mientras querían sacar nuevos temas y más, o sea, generar más ingreso de todo y hacer que las personas conocieran un poquito más de. Pero eso que no fue por la llegada de la televisión, ya que pues en México no había como que el gran avance de programas y pues se veían cosas de pues del extranjero, ¿no? Exactamente. Yo creo más que nada, o sea, que como se dio esta onda de que se popularizó mucho la televisión, la gente de las películas como que se sintieron un poco más libres y ya no tenían esta presión de tener que estar produciendo algo que sea consumible para la familia, y ya se encaminaron un poquito más a ser un poquito más alternativos, porque ya no tenían, como digo, esta presión de tener que hacer un cine familiar, ¿no? Ya empezaron a experimentar con otras cosas. Sí, Sí, como exacto. O decir, sea, de hecho yo había visto que muchos directores de esa época le apostaban más a la inteligencia del espectador que a la estupidez del espectador. O sea, ya hacían como que un cine que pues literalmente tenías que pensarle más para poder entenderlo, ¿no? Era como de que ya no buscaban tanto el consumismo
o simplemente el vender, si no querían ya hacer un Sí, cine como más. el cine de horror mexicano, las peleas. Pues, o sea, no tanto como el cine de oro mexicano, porque pues esa pues, es una época que ya pasó, o sea, pero literalmente, o sea, en los 60 fue cuando se reinventó, o sea, fue como de que ya algo nuevo, de que traer conceptos nuevos y ya no volver a lo que estaba. Es por eso de que pues, la época del cine de oro, o sea, no volver porque ya fue. En los 60 fue el despertar, o sea, nuevas ideas, nuevas cosas por mostrar a la. Sí, de hecho, en esa época de los 60 es cuando se empezó a experimentar un poquito más con el cine de terror. O sea, ya no se quedaron solamente en mostrar películas con temática ranchera y así, sino que ya empezaron como a jugar un poco con el subconsciente, a traer un poquito del terror, el miedo, porque pues ya era otra cosa diferente, ¿no? Ya estaban empezando a tratar de pegarle a otros géneros y yo creo que el terror fue el género al que un poco más trataron como de aferrarse. Y justo después de ahí le hablaron a Mario Moreno Cantinflas, que fue uno de también los que ayudó a todo ese tipo de películas. Después de eso ya como El Santo y ese tipo de películas, después el que siguió en esta jornada, por así decirlo, siguió Mario Moreno Cantinflas, que fue muy reconocido de haber, bueno, detrás de haber debutado en el cine de los 40. Continuó con su descendencia, pero no le fue, bueno, sí le fue favorable, pero hasta en los 40. Entonces intentó como que prolongar su, ¿cómo se le podría decir? Su éxito. Su carrera. Exacto, su O sea, es carrera. que, de hecho, pues Cantinflas fue el actor de la década. O sea, su debut fue en los 40, pero en los 60 fue cuando, pues literalmente, o sea, ya, o sea, dejó como que su personaje de Cantinflas un poco a un lado y empezó a hacer otras cosas. Igual como que para desenvolverse más en su carrera artística y no quedarse en una sola cosa. Exactamente, creyó que como haber conquistado los años 40, los 50 y los 60, quiso continuar con más y más y más contenido, pero por lo tanto se dio cuenta al empezar los 70 que dijo, ¿sabes qué? No, no se puede continuar más y fue con eso lo que dejó su última película que fue la de Barrendero. Bueno, una de las últimas que fue El Barrendero. Ya fue cuando él tuvo esa crisis, no tanto económica, porque se puede decir que Mario Moreno Cantinflas tenía una, ¿cómo se le puede llamar? Tenía buena descendencia, pues tenía buena economía, tenía todo eso más, pero él no quiso, bueno, en esa época ellos lo quisieron llamar como el Pedro Infante 2, pero Mario Moreno Cantinflas no quería ya ser un sucesor de alguien más. Por eso quiso intentar un poco más de lo que puede hacer, más de como Jorge Negrete, Pedro Infante. Quiso hacer un poco más, pero lamentablemente se llegó a una crisis en la que él ya no pudo continuar. Entonces decidió abandonar un poquito más tanto como su crisis familiar y dijo, bueno, decidió dejarle todo eso a Silvia Pinal, que fue la que continuó con todos los años y arrasó con todo. Machis. La película del Barrendero es del 82 y Silvia Pinal llegó en los 60. Por eso Silvia Pinal Silvia fue la Pinal continuó con actriz todas de la esas década. Pero es que te Por eso saltaste a Silvia los Pinal se 70 y luego detuvo. a los 80. Sí, y diste un brinco muy grande Sí, entre de hecho. décadas. O sea, porque Silvia Pinal estuvo literalmente en su pleno apogeo en el 60. El ángel exterminador fue con de que, oh, Silvia Pinal, wow. Te pasaste como 1000 años ahí. Exacto. Lo siento. Es que, bueno, en una Entrevista. Mario Moreno Cantinflas habló mucho de Silvia Pinal, entonces por eso ¿cómo se puede decir? Me salí un poquito del tema por esa Te entrevista, me quedé bugueaste. pensando en eso. O sea, yo digo que pues sí, igual habló como que mucho de ella porque eran los actores en México pues no reconocidos en ese entonces, los que estaban en mayor constancia en producciones y recuerdo, oh, wow, yo quiero ser Silvia Pinal, oh, Dios. Todo el mundo quiere ser Silvia Pinal. ¿Quién no quisiera ser Silvia Pinal en los 60? O sea, era una Yo. diosa. Ahorita ya está viejita, pero pues antes estaba bien rica. Es una de las mujeres más empoderadas, Bueno, a pesar de que está enferma. pues yo digo que las O sea, películas del santo estaban imagínate chidas. cuánta gente se tiró, güey. ¿Cómo? Los hombres tuvo la oportunidad de tirarse. Exacto, o sea, si era la actriz más cotizada en México, o sea, ¿a cuántos otros ¿Has actores visto, no se tiró? O sea, qué has envidia. visto su historia? No. Bueno, yo hace poco vi la historia narrada por ella en un libro y más por la novela que salió frecuentemente.
Y lamentablemente, pues sí, se escucha muy, muy comprometedor de cuántos hombres pudo tirarse por semejante belleza que se cargaba, pero lamentablemente ella sufrió mucho de abuso sexual en todas se puede decir, sus parejas. Bueno, pero Mismo porque eso es porque, pues, era muy empoderada y andaba por el mundo, pues los hombres tenían celos y la violaban, entonces, créanme, no quieren tanto opinar. hashtag México. Sí, bueno, es muy triste, amigos, pero hay que hablar de los 60s. Luego hablamos Bueno, de sí, Silvia ya Pinal. nos decíamos un poquito del tema. Bueno, estamos hablando de los 60s. Y retomando lo que había dicho Mafer, pues hace rato, o sea, el cine de terror en ese entonces fue como que el más aclamado porque ya no era, pues como que la gente se aburrió de la misma temática de ranchera, la comida ranchera, y era como, pues está chido. Y es por eso que Carlos Enrique Taboada. le, le apostó al cine de terror y así, o sea, como que fue un apogeo, o sea, como que el cine de terror en ese entonces era como de que, güey, vamos a ver una de terror o qué. Las del santo. Uf. Exacto, y las del santo, la de las Joyitas. momias y todo eso fue lo que más se estrenó en el cine mexicano. Bueno, yo personalmente, una película que me gusta mucho de los 60 es la de Macario. Salió literalmente en 1960, o sea, así en los 60, el principio, yo creo que fue la primera película de los 60, tal vez no, tal vez sí, pero me gusta mucho como la temática que ya empezaba a manejar, igual que ya era un poco fantasiosa, que se atrevió un poco incluso a meter un poco de miedo porque era pues un género completamente desconocido, pues así al 100%. Y yo creo que lo llevaron muy bien, la película tiene muy buenos escenarios, está bien producida, tiene una historia que todavía habla un poco del pueblo y de cómo vivía México en ese momento, pero ya mete un poco de fantasía y creo que eso es algo que no se había hecho tan maravillosamente como se hizo en esa película. Bueno, pues coméntenme una película de los 60 que les haya gustado ya. Estoy tratando de recordar películas de los 60 y es como de que, o sea, he visto muchas películas y ahorita no me acuerdo de ningún, no sé, la del Padrecito, Cantinflas, siendo Cantinflas. La que dijiste hace rato de Silvia Pinal, esa también fue de los 60, ¿no? Ah, sí, la del Ángel Exterminador. Bueno, en conclusión, el cine mexicano en los 60 fue una explosión de creatividad, fue como de que, güey, ya no vamos a hacerlo convencional, hay que apostarle a otras cosas, hay que recuperar audiencia que se lo robó la televisión y pues ya. Yo difiero un poco en eso que dijiste de que querían robar televisión, de público de la televisión. Yo creo que más bien como ya no sentían la presión de hacer cine familiar, empezaron a experimentar otras cosas y se volvieron más alternativos. O sea, como ya no había esa presión de que, o sea, yo creo que más bien la televisión se llevó a la gente con un poquito menos de criterio, como a las masas así, no quiero decir tontas, pero a la gente que se dejaba llevar más por la moda y dejó un poquito más a un público como más pensante, como que ya podía ver el arte en el cine y por eso se pusieron a explorar el cine alternativo. No Pues sé, de ustedes qué hecho, pues en los opinan. 60 O sea, pues igual más bien fue que consiguieron un público nuevo, de que pues, un público más pensante, como dijiste. pues que los 60 también fue como que el auge del cine de arte, porque pues hasta se fundó un centro de estudio cinematográfico en México. De hecho fue el primero, Sí, fue cuando se formó el CUEC, el CUAC. CUEC en la UNAM, y también la UNAM fue pionera en crear cineclubs Ah, para sí, bueno, los pues cineclubs. debatir la expansión del cine nacional y esas cosas. Y también fue el inicio de la crisis. Bueno, esto ha sido todo, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse para más. Denle like y suscribirse para más contenido. Suscríbete y dale a like si quieres. Bueno, en Bye.